a partir de ahora la clase, ¿sí? Podés arrancar. Bueno, son solamente dos palabras para, no sé, para recibirlos también desde nuestra organización. No sé si todos conocen a SIGNIS, que es la Asociación Católica para la Comunicación, y que desde hace varios años está impulsando este proyecto que tiene que ver con Cine Mundo Chico, ¿no? Que, bueno, quizás algunos saben o no, pero fundamentalmente es un proyecto de comunicación que ha iniciado dando talleres en las escuelas para acercar el cine a los chicos con este criterio de promover valores que construyan ciudadanía, que favorezcan una cultura de paz, que en un segundo momento comenzó también a hacer las capacitaciones docentes, y el año pasado abrió este espacio de formación y producción de cine con jóvenes, ¿no? También tratando de favorecer justamente esta democratización de las comunicaciones. Y tenemos distintos proyectos, también un espacio importante en radio acá en Argentina, jurados en los festivales más importantes, sea de categoría internacional que regional, y bueno, y también en Latinoamérica con todo un desarrollo también bueno, de distintos proyectos, ¿no? Así que de verdad, bueno, es una alegría inmensa justamente en este tiempo de cuarentena, no quedarnos cerrados, sino abiertos. De hecho, estas capacitaciones se iban a hacer en forma presencial, y bueno, enseguida, cuando todo se cerró, surgió esta idea, ¿no? de poder usar todas las tecnologías que tenemos, eso, ¿no? Al servicio de esta construcción juntos. Así que bueno, ojalá que este paso por una oferta formativa de SIGNIS no se quede acá, sino que siga en otros tantos proyectos, sea del espacio de Cine Mundo Chico como de otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Isabel. Ahora voy a dar la opción para hacer la presentación correspondiente a Elisa Vidal, que ella es coordinadora también de Cine Mundo Chico, junto con Lidia Greco y conmigo también. Así que, Elisa, en este momento ya deberías tener el micrófono habilitado. Muy bien, perfecto. Bueno, quería presentar al profe de hoy, a Gustavo Winkler, que tiene una muy buena trayectoria a pesar de lo jovencito que es. Es realizador y productor docente, egresado de la ENERC, licenciado en Artes Audiovisuales por la Universidad de San Martín, profesor de talleres de cine por la Secretaría de Cultura de La Matanza, coordina también un festival internacional, el Festival de Tapiales, y coordina el proyecto Cine Mundo Joven, y nos acompaña también coordinando al proyecto Cine Mundo Chico. Así que, bueno, los dejo con Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, por la presentación. Digamos, solamente es para que un poco puedan reconocer un poco quién les habla y quién les va a dar esta clase en el día de hoy, esta clase virtual, ¿sí? Un poco también también un poco la idea es que si aparte de lo que dio la presentación Elisa, que puede ser tanto el Festival de Cine de Tapiales o el taller de cine de Matanza Vamos a Filmar, que también se hace en La Matanza, o Cine en Mundo Chico, o los proyectos que vamos a hacerlo en el futuro, no hay ningún tipo de problema también para poder comunicarse conmigo o con cualquiera de los coordinadores. Pero específicamente si algo me interesó dentro de lo que fue el currículum, estoy más que abierto para cualquier consulta, ¿sí? Yo el día de hoy, como ustedes vieron, les compartí desde hace un par de días atrás un cortometraje que fue premiado por CIGNIS en lo que fue el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario, y que tuvo justamente la oportunidad de ganar una mención y
fue una forma en que ese festival pudo reconocer un cortometraje que tenía un estilo que muchas veces en Argentina no se tiene la oportunidad de ver, que es la videodanza. Lo que voy a hacerles ahora a continuación es un poco para que sepamos, nos cuestionemos, o sea, que reflexionemos, hacer un espacio de reflexión sobre el cortometraje y también contestarnos unas preguntas. Las preguntas serían, por ejemplo, si este cortometraje que yo les compartí a ustedes y que ustedes vieron, sea en el grupo de WhatsApp o por mail, por donde lo hayan visto este corto, puede llegar a servir como para ser una forma adecuada de abordar un tema tan actual como es la violencia de género. Esa es una pregunta. ¿Sirve ese cortometraje? Eh, nos da una posibilidad de poder hablarlo, este tema, sin que sin que tengamos algún tipo de cuestionamiento en lo estético, o, por ejemplo, tengamos algún tipo de prejuicio por ahí sobre cómo está contado. Eso es algo que nos tenemos que abrir un poco para entender que este cortometraje, que fue reconocido en varios festivales y fue premiado, por ahí nos da una forma de disparador cuando tengamos algún tipo de clase sobre el contenido de violencia de género y no podamos tener una forma de que desde una manera audiovisual, desde un formato audiovisual tan reconocido como el cortometraje, nos permita ser un disparador para abordar un contenido en nuestras aulas. Esto, a veces, los temas son temas que muchas veces nos enfrentan, nos generan, nos provocan, y estos temas a veces es mejor que tengamos que corrernos de la provocación y buscar por el lado de la reflexión. Y este es el cortometraje que creo que es más adecuado como para poder hablar, o por lo menos disparar sobre un tema sobre este tema. Les voy a contar un poco por qué se eligió compartimos este cortometraje en esta clase, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar sobre Grulla, que es el cortometraje que vamos a ver. Voy a mostrarles una foto de este cortometraje, espero que la mayoría lo hayan visto en lo que fue el link de YouTube, les compartí. Bueno, Grulla es un cortometraje que fue realizado por Wanda López Trelles. Ella es una cortometrajista, es documentalista, hace un festival de videodanza llamado Corporalidad Expandida, y también ella es la responsable de muchas charlas sobre violencia de género y también sobre el rol de la mujer, justamente en los medios. Entonces, por ahí, el currículum de ella, de Wanda Estrelles, fue un motivo como para poder ver este cortometraje y ver si era el cortometraje adecuado para el Festival de Cine, para lo que fue la premiación en el Festival de Cine de Rosario. Por ahí, por la creatividad también de cómo es la videodanza, el cine experimental, pero también por cómo se abordó este tema. Ahora, también esto nos dio, justamente con Wanda, la posibilidad del pasado de un proyecto llamado Cine Mundo Joven, que nosotros teníamos la posibilidad de hacer entrevistas a diferentes realizadores premiados por Cignis y que tengan algún mensaje sobre los valores. Ahí compartí, además del cortometraje que les envié hace 2 días, también una entrevista realizada por Cine Mundo Joven. Cine Mundo Joven es un taller, fue un proyecto educativo que se realizó en el taller de cine de Matanza Vamos a Filmar. Es un taller de cine de estudiantes de cinematografía, de producción audiovisual,
que tiene 1 año de duración y que tienen la posibilidad de, a veces, embarcarse de estos proyectos. Bueno, con Wanda López Trelles tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista y ella nos volcó en esa entrevista no solamente información de cómo fue la producción de este cortometraje, también de qué nos llegó, de cuáles son los conceptos y reflexiones que ella quería transmitir en este cortometraje, sea de forma metafórica o sea por ahí desde la experimentación, ¿correcto? Ahí podemos ver, ahora les comparto un poco algunas imágenes, de que este cortometraje tiene algunas particularidades que se llaman metáforas audiovisuales, que está dentro de lo que es el cine experimental. Antes de continuar, voy a abrir un poco de la participación a todos ustedes, porque la idea es que todos hablemos, para consultarles si vieron todos el cortometraje y los que lo vieron, si me pueden dar qué impresiones tuvieron. Impresiones, sensaciones, nada más. No les pido, digamos, cuestiones técnicas, sino qué sensación tuvieron, cómo les llegó el cortometraje a ustedes, ¿sí? Así que los que se animan a conversar, a dar su impresión o su sensación, pueden hacerlo ahora, ¿eh? Así. Tienen abiertos los micrófonos, ¿eh? No sé si tienen... Gustavo, manejalo vos con la mano porque hay mucho ruido. Bueno, vamos a hacer esto. Gustavo, conviene silenciar a todos y que solamente hable el que va. Bueno, como dijo Isabel, entonces vamos a usar por uno. Acá, Julia, vamos a manejarnos por el chat, entonces. Sí, y después también, si quieren, en la parte inferior dice participantes. Si haces clic ahí, a mano derecha dice levantar la mano. Entonces se ve claramente si se habilita la parte esa, o por chat, como quieran, pero bueno, están las dos opciones. Sí. Gracias, Isabel. Bruria, sí, ponete para activar tu audio, que lo podés activar. Y si me escuchás. Ahí sí. Para mí Sí. fue, sí, muy movilizador. Esa sería la sensación. Movilizador, muy bien. ¿Alguien más? Me gusta. Está bueno que algo movilice, justamente, que sea una intención de que desde la imagen nos genere algo, porque esa es una de expresión que pudo llegar a tocar algo, alguna fibra a nosotros. ¿Alguien más que...? Alejandro, sí. abrí el canal porque no sé qué toqué acá y no puedo verlos a ustedes ahora, me da una bronca bárbara, pero bueno. ¿Me escuchan? Pero Alejandro, te escuchamos muy bien. Dale, buenísimo. No, Gustavo, primero te felicito por el material didáctico que armaste, que está muy, muy interesante. Y por otro lado, por el documental, que sí, creo que lo filmaste vos, la entrevista. Sí, lo filmamos con un grupo de alumnos. Muy bella la entrevista y el documental. Me gustó más que el corto, para serte sincero. Y sí, no, en serio, la impresión tengo una impresión muy bonita. Hago una breve anécdota. Hace unos años en el Kirchner hubo una exposición sobre medio ambiente. Y había una instalación. Esa es mi vida, yo soy muy, muy bruto, muy del realismo, una cosa así. Y había una instalación de una directora famosa de cine y documentalista que es Agnes Barda, una polaca, que ustedes la deben conocer. Y había arena y un mar que desembocaba en esa arena, una proyección del mar que desembocaba en arena sólida, digamos.
Y recordé eso, ¿no? Y un momento la chica que daba estaba haciendo el recorrido contaba que para Barda la arena simbolizaba el paso del tiempo. Una cosa recontra conmovedora, estando ahí, yo que soy un simio para entender estas cosas tan metafóricas, recordé eso con el tema de la arena. Pero después me quedé pensando si esto está pensado para la tribu de cinéfilos que pueden, decodificar esto, o está pensado para la enseñanza en el conurbano bonaerense, digo, a ver si hay, para no ser brutal. O sea, me quedé pensando si se entendía sin la placa final, por ejemplo. Y hice una prueba, le digo, la tomé a mi esposa y le digo, a mi compañera, le digo, míralo, ¿de qué habla? Y como que si uno le saca la placa final que habla sobre la violencia de género y da datos específicos, podría tranquilamente ser una especie de coreografía filmada. Y me pareció eso, ese tipo de cuestión, con algunos matices que tienen que ver con cierta iconografía ligada al yoga, cierta construcción de un imaginario muy de clase media, ¿no? En ese sentido, más allá de que en ese sentido soy recontra bruto, le digo, para lo experimental y ese tipo de cuestiones, pero bueno, o gusta o no gusta el cine, qué sé yo. Esas fueron mis impresiones, Gustavo, espero no amargarte. Me parece excelente, digamos, porque son impresiones que la verdad puede ser que muchos hasta lo compartan, justamente. Y justamente eso es creo que es el punto, por ahí es un objetivo complementario o termina siendo adyacente a esta clase, de por qué este cortometraje puede servir en algunas poblaciones del conurbano como para poder llevar esto a cabo. Y creo que a mí es un desafío, justamente lo que decís, porque es un cortometraje cuando tuve que mostrarlo en un taller de cine que es en La Ferrer, que justamente pertenece al conurbano bonaerense, tuve que dedicarle 1 o 2 clases como para llevarlo a cabo. Y estas 2 clases que tuve que llevarlo a cabo, me di cuenta que tenía que explicar algunas cosas muy previamente para pensar sobre cómo se llevó a cabo el mensaje de este cortometraje. ¿Por qué el cortometraje es así? ¿Y por qué estas reflexiones que estamos teniendo ahora por ahí nos disparan, pero no nos quedamos como inmóviles o indiferentes, sino que nos disparan o conformidad o disconformidad de la forma, justamente. ¿Por qué pasa eso? Y hay algo que, si me permiten acá, puedo subir un escalón más en la clase, como para explicarles algunos conceptos sobre cine experimental. Pero antes de animarme a esto, a animarme al siguiente escalón, quiero preguntar si hay alguien más que quiere dar su punto de vista o su reflexión sobre el cortometraje. O alguien que quiere decir algo, habilita su micrófono y lo pueden decir. ¿Sí? ¿Alguien más? No, disculpen, ¿Sí? si me escuchan. Yo quería. Bueno, tengo a 2 personas acá. Sergio, Sí. vos recién... Acá tengo... Hay un mucho que dice Vivo 8. ¿Me escuchás? Ahora sí. Sí. Lo que más me interesaba era justo la pregunta que estabas formulando y se me tildó la computadora, entonces no pude escuchar la devolución de mis compañeros. ¿Puede ser en una forma muy breve que me aclaren qué pensaron los compañeros sobre la predicción? En realidad, en este caso, digamos, voy a hacer un poquito, voy a ser un poco por ahí provocador con mi respuesta. Me va a interesar, para continuar con la clase, lo que generó a vos
en este momento. No te fijes tanto en el compañero por ahora. Yo después te puedo dar la devolución de los compañeros, como para cierre, pero prefiero escucharte a vos para que me digas qué te generó a vos el cortometraje. Bueno, quería escuchar porque lo que más me interesaba era lo que pensaban los compañeros justamente. Lo que en realidad noté, bueno, escucho por un eco, sigo hablando igual. Lo que siento es una producción como muy lograda, muy trabajada. Vi a la directora cuando explicaba todo el tema de los matices, el tipo de texturas y demás. Sinceramente, me pareció como que al final, si al final no aclara, no, sinceramente, porque yo igual de estética de cine sé poco, de videodanza sé poco, y de cine experimental menos. Pero si no aclaraba en el final que era sobre violencia de género, yo creo que no, yo no lo hubiera relacionado. Más allá de que tiene unos pequeños fragmentos al principio que son de sonido, donde da a entender, pero uno creo que tiene que verlo varias veces para poder llegar. Bueno, no sé, me parece como, no sé, muy bien elaborado, desde los planos, desde los colores, incluso en unos fragmentos me parecía muy similar a un video, que no importa, de una banda, pero si no fuera por la aclaración del final, sinceramente no lo hubiera relacionado nunca. Bien. Bueno, Sergio, te puedo decir que parte de tu reflexión está acompañado con algunos de tus compañeros, ¿sí? Así que en ese sentido, quédate Bien. tranquilo. Bien, porque me sentía bastante mal por eso, porque no... se nota que es una gran producción, lo hicieron en un lugar muy lindo, la persona que actuó, que bueno, no sé si era de yoga, una profesora de yoga, muy bien todo lo que hizo, me pareció excelente. Ahora relacionarlo con la violencia de género, si al final no lo aclaraba, sinceramente no se me hubiera pasado por la cabeza. Bien, vamos ahora con tengo Leo, a Ana y a Isabel. Gustavo, Leo quiere hablar también. Bueno, vamos hablando, pero sí, Isabel, vos tenés el micrófono abierto, si querés podés aclarar No, después. una cosa muy breve. A mí me gustó mucho porque es como una poesía. Entonces, en la poesía a veces también vos no siempre entendés perfectamente todas las imágenes, ¿no? Y yo miré primero el video y después miré la entrevista de la directora, que me encantó porque justamente, digamos, ¿Qué quieres decir? esta cosa de El zoom no más ese. mostrar, No mezcles. digamos, o sea, trabajar la idea, ¿no?, de la violencia de género, justamente sin mostrar la violencia, me parece, o sea, que justamente, digo, en esta aparente incertidumbre en la que una persona se acerca sin conocer el contexto del guión, etcétera, etcétera, también tiene que ver con lo que es la violencia de género, me parece, ¿no? Porque a veces no te das cuenta, o sea, es algo que tiene que ver mucho con lo intrafamiliar, con lo que parece y lo que no parece, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digamos, también me pareció interesante, como no dejar todo dicho, ¿no? Quizás por ahí a lo mejor también es distinto ver esta película en una sala donde quizás el sonido es mejor, y entonces también como ese trabajo del inicio, ¿no? Quizás en una sala te sitúas mejor, ¿no? Pero la verdad que eso, me pareció como un disparador excelente para poder trabajar, digamos, este tema en los ámbitos escolares, ¿no? Creo que hay realmente como una producción muy cuidada y un mensaje que de verdad, bueno, eso, transmite valores muy, muy importantes. Muy bien. Sí. Bueno, la reflexión tuya, Isabel, y creo que esta idea justamente de la clase es, vamos a ver, ahora vamos a empezar a ver lo que es el trabajo
didáctico que se puede llegar a hacer con esto, y me parece que va por ese lado un poco, por el lado de que no todo se tiene que llevar, dejar todo, mostrarse todo, sino que también hay que hacer el espacio de reflexionar, no te tienen que todos estar servidos en bandeja, sino que tenemos que indagar antes, que un dictador a veces es una imagen que nosotros la vemos y no llegamos a entender, es como un acertijo a veces. Y ese acertijo necesitamos entender por qué lo contó así. ¿Por qué no lo contó de una forma más directa sobre qué quería hablar? ¿Por qué no nos abordó el tema sobre esto de una forma más sencilla? ¿Por qué tuvo la necesidad de mostrar a una mujer haciendo una danza sobre la arena? ¿Por qué me transmite de esa forma? ¿Está bien que me lo transmita así? ¿Lo puedo llegar a entender? No, si yo no sé nada de cine, o entiendo poco, o por ahí no me gusta, pero no tendré que, pero mi pregunta es, ¿no tendré a lo sumo que capaz yo replantearme algunas cosas sobre mí como para poder saber o comprender qué me quiso decir ella? El cambio, no lo voy a tener más que nada. Capaz que a veces este tipo de cortometrajes no tiene una intencionalidad de que el mensaje sea tan de una expresión inmediata, sino de que a nosotros nos cambie o nos genere algo. Puede ser muchas cosas, puede ser disconformidad, puede ser a veces algún tipo de concientización, pero son mensajes que nosotros tenemos que ir dilucidando, y por eso está la guía que les he enviado por mail, que le envió Celeste por mail, como para que vayamos ir creando y ir viendo que por ahí un cortometraje no fue creado para escuelas, pero sí se puede llegar a un cortometraje de videodanza experimental, llevarse a los establecimientos educativos, pero acompañado con un material que nos permita saber cómo llevarlo, ¿sí? Y ahí esta clase tiene su objetivo. Así que bueno, espero lograr ese objetivo con esta clase. Me falta solamente una sola persona, que es Ana. Ana, ¿me escuchás? De que habilites tu micrófono, y te pido solamente de que, como la consigna les dije, que sea por lo menos una sola palabra, una sola oración para Hola, hola. hablar sobre el cortometraje, ¿sí? Sí. No, creo que me sumo a lo que dijo Bruria respecto de movilizador. Y creo que movilizador tiene que ver con esto que explicabas recién. Que nos mueva a querer entender. Y que la metáfora nos lleve a querer conocer más. Y creo que ahí es donde, como bien decís vos, entra lo que aparece en la guía, reforzando por ahí cosas que ella explica en la entrevista, como por ejemplo la metáfora de la grulla, que por ahí no es accesible a todos, pero bueno, la posibilidad de trabajar el cuento te lleva también a conocer ese aspecto. Entonces me parece que está bueno pensar esto de no pedirle al audiovisual que nos muestre todo, pero sí que nos llame a querer saber más. Me parece que eso es interesante. Perfecto. Bueno, ahora te agradezco muchísimo tu opinión. La verdad que presentía escuchame una cosita, Gustavo. Que tu opinión de cierre me iba a dar. Gustavo, ¿sabés que Nico Fabiani está haciendo así que quiere hablar? Nico. Bueno, no lo puedo. Nico, te permito a vos como privilegio de cierre, nada más. A ver, pará. Habilita tu micrófono, Nico. Hacé clic en el micrófono, Nico. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, sí, sí. Sí, Nico, vas re bien. ¿Lo perdimos? Nico, sin querer lo volviste a cerrar. Se había abierto y lo volviste a cerrar. Un solo toque. A ver ahora.
Eso, ahí, listo. ¿Ahora se Ahora escucha sí. o no? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, no, yo comparto un poco con Sergio y me hago también las preguntas que vos te haces, en el sentido de que, en primer lugar, lo que yo hice fue ver sin ninguna prevención previa el audiovisual. Y Ujú. me pareció un poco esto que vos decís de cuestionarse, ¿no? Si es uno o hay que cuestionar a, al que hizo, a la muchacha que hizo el audiovisual. Y yo creo que un poco cuestionaría a la directora, ¿no? Un poco, porque esta cuestión metafórica eh, se opone un poco a lo comunicativo, se opone, no debería oponerse. Pero la cuestión metafórica, yo diría, a veces hay las metáforas, ¿verdad? Porque no es fácil de captar una metáfora. Y después, habiendo escuchado la entrevista, uno se da cuenta que entre la teoría y la práctica hay un gran trecho, ¿verdad? Yo por lo menos no tenía ninguna idea de aquello que se refería con grulla. Y solamente después de haber leído lo que ustedes mandaron y más lo que ella dijo respecto de las grullas, bueno, eh, pero me pregunto si es válido llegar a entender un audiovisual después de unas explicaciones. Yo recuerdo algo que dijo Sam Berman una vez, y lo recuerdo así de memoria, así que no voy a ser muy fiel, pero le preguntaron qué quería decir con sus símbolos. Y Berman dijo, mi película está ahí, los símbolos están ahí, yo no tengo más nada que decir. Bueno, yo le pediría al audiovisual que no tuviera más nada que decir, que simplemente llegara con el mensaje, nada más que con lo visual y auditivo, que cabe, pero no con una explicación posterior, o que uno tuviera que dar una explicación previa acerca de qué vamos a ver, ¿verdad? Es decir, yo diría, el audiovisual debería valerse por sí mismo. Y eso a mí no me llegó. Es decir, por empezar, fue muy dificultoso leer el texto o escuchar aquello que decían al comienzo, fue demasiado breve, y solamente al final, bueno, uno dice, esto fue hecho con una intención determinada, pero no el audiovisual. Bueno, es interesante desde el punto de vista, pero vamos ahora sí voy a cerrar los micrófonos y vamos a continuar con lo siguiente. El tema es un poco y vamos a ver la intencionalidad. El cortometraje que acabamos de ver, que es Grulla, no tiene una finalidad didáctica. Este no es un cortometraje que fue creado por ahí con la intención de ser utilizado en escuelas o porque no fue justamente un trabajo educativo o pedagógico. Esto fue básicamente un trabajo, una obra audiovisual que, como dijo acá justamente Nicolás, citando justamente a este director tan reconocido internacionalmente, Bergman, las cuestiones están ahí, están en la pantalla, están en la imagen. Entonces, cuando están en la imagen, lo que vemos, por ahí está en cuestión de cada espectador y de cada persona captar o querer captar esa imagen, esa transmisión, ese significado o el simbolismo. Como dijo anteriormente nuestros compañeros, entre ellos creo que fue Sergio, existe en este cortometraje dos momentos en el que el cortometraje sea explícito a dónde está orientado, cuál es el mensaje a contener. Desde luego,
no quiero que caigamos de que este cortometraje es un cortometraje didáctico. O sea, no quiero que caigamos en que esto es una obra audiovisual que fue creada con la intencionalidad de que pase en escuelas. No, para nada. Este fue un cortometraje creado para tener un recorrido en festivales de cine, ¿sí? Ahora, un cortometraje que está vinculado a otro tipo de análisis, al análisis del film, al análisis de los críticos, al análisis de personas que tienen conocimiento sobre la cinematografía, no nos tiene que privar de que por ahí ese tipo de películas pueda servir para acompañarnos con su temática, de cómo aborda su temática a a otros tipos de clases, a reuniones pedagógicas o didácticas, y llevarlo a ese campo, al campo educativo. Pero no podemos llevarlos por sí solo. El contenido del cortometraje no sirve para eso, solamente el cortometraje. Necesitamos un pie, un andamio, algo que nos sostenga. Y esa es la función por ahí de las guías que vamos a empezar a ver ahora. También nos ayuda por ahí la entrevista que hizo el taller de Matanza con la entrevista a Wanda López Trelle, de Cine Muy Joven, que ella nos abre un poco el panorama de qué significar con Grulla, qué quiso darnos a entender, qué quiso comprender, cuáles son los conceptos que ella tenía como realizadora y que de forma exitosa o no tanto, llevó a cabo el cortometraje. Pero yo creo que es un cortometraje que dentro del panorama de la danza tiene una función, una forma, una llegada y una forma de llevar este tema que nos puede ayudar a fomentar algunas clases cuando tengamos que abordar la temática de lo que es la temática de violencia de género. Y vamos a ver por qué. A ver si les puedo convencer o no. Vamos a ver. Lo primero que vemos acá, aprovechando este desafío que es la guía de actividades, vemos justamente en la guía de actividades un poco el recorrido en esta foto que vemos acá. Yo voy a agrandarlo un poco. Vemos en la guía de actividades un poco la historia de este cortometraje, que es una videodanza. Al ser una videodanza, nosotros tenemos algunos, perdón. Al ser una videodanza, nosotros tenemos algunos parámetros que tienen que ver con el cine experimental. Y acá yo creo que tienen que tener en cuenta lo siguiente. La elección de la directora está dentro del cine experimental. ¿Qué es el cine experimental? Vamos con este concepto. El cine experimental nos refuerza un relato argumental por fuera de un guión clásico, convencional, industrial, del cine comercial, sino que va por otro camino alternativo, que es contar un relato argumental desde la emoción, o desde la sensación, o desde la mirada. Nosotros acá yo les comparto un frame en el que les muestro justamente a esta bailarina, en el que vemos que la cámara está de forma cenital, subida seguramente desde una grúa, y enfoca a esa bailarina en algo que se le conoce como cámara corporal. ¿Qué quiere decir la cámara corporal? En la videodanza, en este género, nos permite que la cámara tenga una simbiosis con la persona que se mueve, con el cuerpo en movimiento. O sea, que toda la cámara que vemos en el cortometraje, cuando vemos que la cámara se acerca o se mueve, tiene que tener una simbiosis estética con la persona que está realizando el movimiento. Es un lenguaje, es una relación. Eso está dentro de este género. El género de contarnos algo con el cuerpo en movimiento. ¿Es una creación del cine? No, viene desde la danza misma, desde un arte que no estaba involucrado en sus inicios con el cine. Pero el cine nos da la posibilidad, desde
este género llamado videodanza, de que haya un vínculo para que se pueda filmar algo que es novedoso, que es el cuerpo en movimiento junto con la cámara. Esto no es una coreografía que estoy filmando una coreografía, o estoy filmando un baile. No, eso son convencionalismo. Eso es, filmar un baile o filmar una coreografía no nos remite a nada, porque estamos hablando de estar filmando algo que se está moviendo. Acá en la videodanza, en este género, la idea es que la cámara tenga una relación con el baile, el cuerpo en movimiento. Entonces, ese es un lenguaje nuevo, una forma narrativa por fuera de lo convencional y por fuera de un guión convencional, comercial, industrial, narrativo, tipo aristotélico, por decirles algo, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos un poco que la videodanza es una obra por ahí de lenguaje que tiene una relación, una simbiosis entre la cámara y el cuerpo. Pero para trabajar la cámara y el cuerpo se necesita entonces que el cuerpo diga algo, que existan las metáforas. Y las metáforas existen justamente en esto. De hecho, este es un trabajo metafórico 100%. ¿En dónde está la metáfora? Vamos a buscarlo. Vamos a mostrarle un frame de parte de una de las metáforas. Acá. Acá vemos a la bailarina. Con la cam vemos que el cuadro está al revés. Se dio vuelta el cuadro. Y esto es un efecto de edición. Gustavo, no, perdona, no se está viendo la imagen. No se está viendo la imagen. ¿No veo la imagen? ¿Ahora? No, se está, a ver. Sí se estaba viendo la imagen. Ah, bueno, perfecto, yo no la veía. Acá me perdón. dicen que sí. No la estaba viendo. Perdón, yo no la veía, perdón. Sí. Bueno, Ahí se acá ve. vemos que la imagen de la bailarina se encuentra sola y se encuentra acá con todo lo que vemos aquí, que es la arena, con las señales de la arena. Esta señal vemos la arena aquí que se encuentra así como una especie de espacio. Este espacio también nos dice algo. ¿Por qué hay una sola persona y un solo espacio así abierto? ¿Qué metáfora nos está hablando con esto? Cuando la directora pone algo así. Por ahí a mí se me ocurre soledad. Y esa es una de las metáforas de la imagen. Por ahí que un frame nos diga algo, nos signifique, nos movilice. La soledad está acá, pero también está algo en esta parte de esta secuencia, de que la imagen al estar dado vuelta, también se nota algo no está ocurriendo que esté bien. Hay algo acá en el que, en esta secuencia del cortometraje nos están diciendo de que hay algo que está fuera de la norma. Y esa cuestión que está fuera de la norma, esta sensación, esta cuestión que está allí, está metido por ahí el tema de que es la violencia física o psicológica que está sufriendo ella. Acá vemos que va por el lado de la violencia física. ¿En dónde? Por la metáfora del espacio, que fue la metáfora de la arena y sus huellas. Una cicatriz, porque alguien me pegó, me golpeó en el cuerpo, me da justamente una cicatriz, un rasguño, algo que se encuentra en mi cuerpo. Aquí, eso no lo hizo de forma explícita sobre el cuerpo de la bailarina. Quedaba muy obvio, capaz, para explicarlo. Entonces utilizó la arena como forma de esa cicatriz que algo ocurrió allí, justamente. Ella también, la directora, en ese momento, también nos explica de que hay razones en el que la persona, la mujer que se encuentra ahí, no se encuentra de forma por ahí desnuda,
No, se encuentra justamente con algún tipo de vestimenta que se puede ver su cuerpo, que le permite al cuerpo moverse en libertad, pero ese cuerpo que le permite a moverse en libertad no está hipersexualizado, no provoca al espectador algo que vaya por el lado del erotismo, por ejemplo. No, al contrario. Lo que vemos ahí, vemos de que el cuerpo de esta persona es el cuerpo que está comunicando algo. Está comunicando, ya vimos, la soledad, de que ella se encuentra sola en ese médano. Vemos que hay esas médanos, se encuentra que hay líneas, él se mueve y trata como de escapar, yendo de un lugar a otro, pero se queda siempre en el mismo lugar, en el mismo médano. Esos son metáforas. Ahora, ¿cómo podemos llegar a comprender? ¿Cómo les puede llegar esto a ustedes movilizar? Por ahí vamos a ver un poco la guía de actividades para que nos dé una punta sobre esto. Aquí en la guía de actividades van a ver que a continuación de la portada que les di en principio, aparecía bueno, la ficha técnica, también un poco la experiencia de cine mundo, y vemos la biografía de Wanda López Trelles. Y acá tenemos la propuesta de actividades. Algo que tenemos que ver en la propuesta de actividades es que nosotros utilizamos como un objetivo que podemos introducir al estudiante a un tema desde una variante estética o narrativa. Una variante estética, y también es narrativa. Hay la intertextualidad de distintos lenguajes y expresiones para un determinado contenido. Y acá tenemos también hay una intertextualidad de lenguajes, el lenguaje de la danza, el lenguaje de la imagen, o sea, el lenguaje audiovisual, se confluyen. Empieza a haber una conjunción entre las dos cosas, dos expresiones. Y después es la idea de permitir la reflexión y la comprensión para que esté asociado a la currícula escolar. Y vamos a ver con qué ejemplo podemos trabajar en ese caso. Acá les compartí en el punto A de la actividad que vemos que se dice leer el siguiente texto, Las 1000 grullas de Elsa Bornemann, o Sadako y Las 1000 grullas de papel de Eleanor Cohen. Esto es un disparador también, pero es un disparador que puede acompañar que nos puede acompañar a nosotros con justamente la historia de lo que es la temática que estamos abordando, ¿sí? Acá les puse un texto, que es un texto que está muy relacionado con el cuento de Eleanor Cohen, que son las 1000 grullas de origami. En las 1000 grullas de origami, una niña, en resumidas, estoy haciendo un resumen porque esto ya lo tienen por mail, en resumidas cuentas, una niña tuvo una afección corporal que es la leucemia. El cuerpo la estaba matando. Ella pidió el rescate del cuerpo basado en una leyenda que se llama Las 1000 grullas. Es una leyenda autóctona oriental. Esa leyenda autóctona oriental de las 1000 grullas es que vos, si querés tener un deseo de bienestar o parte de una enfermedad que estás viviendo y que estás padeciendo, tengas que hacer 1000 grullas de papel para poder sobrevivir y poder cambiar la dirección, como cambian la dirección las grullas. Ese cambio de dirección, las 1000 grullas de papel que tuvo que hacer Sadako, fue su forma de combatir al cáncer, a la leucemia, a ese mal que le estaba dañando el cuerpo. Lo intentó y llegó hasta las 644 grullas. Falleció. Pero la historia es que los amigos de Sadako empezaron
hacer el mismo camino que dejó Sadako, de seguir construyendo las grullas de papel. Las grullas de papel se superaron los 1000. Por ahí el cuerpo de Sadako sufrió los golpes del cáncer, así como esta mujer que estaba bailando, que danzaba en su cortometraje, sufría la violencia sobre ella, sobre su cuerpo. Pero esa forma en el que esas grullas es a veces la oportunidad de escapar, de cambiar la dirección, de curarse uno mismo. Y ese es por ahí un poco la relación en el que tienen las 1000 grullas y que a veces por ahí no se cura uno mismo, porque lamentablemente el daño es más fuerte que la vida. Pero otras personas tienen la oportunidad de seguir para cambiar la dirección. Y eso es un poco lo que hizo Sadako. Sadako no sobrevivió al cáncer, pero tuvo sus compañeros que continuaron por ella haciendo las 1000 grullas. Y la idea aquí con este cortometraje es que haya otras personas que continúen y cambien la dirección. Y acá en este texto que les acompaño, vemos que aparecen unas preguntas, que es, ¿qué relación tiene el texto con el cortometraje? Por ahí esta reflexión que acabo de hacer es una pista. ¿Cómo se inspiró la realizadora para vincular esta leyenda con la temática de violencia de género? ¿Y qué metáfora aparece en el cortometraje que se puede vincularlo con la enfermedad de Sadako? Acá veo de que hay compañeros que están levantando la mano, una de ellas es Isabel. Isabel, ¿podés activar tu micrófono? Y si querés podés hacerme una pregunta. Te escuchamos, Isa. Perdón, discúlpame que no tengo buen audio. ¿Podés repetir, por favor? Sí, que te escuchamos. Se está cortando mucho la señal. Discúlpame que no te escucho bien. ¿Y ahora? A ver, dale. ¿Sí? Sí. Se escuchó un poco la reflexión sobre las 1000 grullas que presentamos acá. Un poquito entrecortado. Gustavo, Okay. hay por lo menos Isabel y otra persona que no estaban pudiendo escuchar bien. Yo escucho bien, no sé el resto si está escuchando bien. Pero no se preocupen, o sea, lo que pasa es que según las regiones, ¿viste? Yo hay momentos que está muy bien y otros momentos que se corta, pero bueno, por eso saqué la imagen, pero sigan adelante, no se preocupen por mí. Bueno, un poco para continuar o por lo menos para cerrar a los que no escucharon bien, entonces mostramos aquí el tema del texto que acompaña en la guía de actividad sobre la historia de Sadako y las 1000 grullas, que son la historia en la que nosotros vinculamos la idea, la metáfora de la grulla con la historia de Sadako y también un poco haciendo una unión, un enlace con el cortometraje que vimos de Grulla de Wanda López Trelles, ¿sí? Es eso. Gustavo, Alejandro quiere comentar algo. Sí. Bueno. Gustavo, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Buenísimo. No, me parecía interesante el trabajo que venís desplegando, la secuencia de trabajo. Igual cuando preguntas cómo se inspiró la realizadora para vincular la leyenda con la temática de la violencia de género, me parece que previamente hacía falta ver la entrevista. Esto me parece que no funciona si no conocen la voz de la entrevista, ¿no? La voz de la directora. Me parece muy importante que se elabore previamente eso, porque es difícil sacar conclusiones de esto si uno no lo trabajó previamente.
incluso con cuestiones técnicas asociadas al lenguaje del cine. Me parece a mí que en general, cuando uno se mete a trabajar con cine, lo primero que uno hace es brindar un ejemplo. Si yo quiero que entiendan metáforas, primero enseño metáforas cinematográficas, para que ellos puedan leer. O sea, brindarle claves para que puedan leer las cosas del mundo simbólico, me parece desde ya excelente. Eso por un lado. Y por otro lado, la acotación de ciertos mensajes que me parecen mortuorios, ¿viste? Que habría que tener cuidado, me parece, en ese sentido, ¿no? El tema de la muerte es pesado para laburar con los pibes, que a veces hay que ver el público con que uno labura, porque están plagados de situaciones jodidas y los tipos de mensajes que nosotros podemos generar pueden ser bastante desoladores, ¿viste? Ves un comentario por ahí al pasar, ¿viste? Que tiene que ver justamente con enlazar tu cuento, que es tremendo, ¿viste? Y yo pienso a veces también, no solamente en eso, sino en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Me parece que cae en una cuestión de hiperindividualismo, que es si yo engancho la paz y la encuentro, puedo superar cualquier catástrofe. Me parece que habría que pensar la manera de trabajar estas cosas y pensar en función de lo colectivo. Pero es una crítica amable y venís bárbaro, Gustavo. Nada más. Yo, digamos, no estoy de acuerdo en lo último con lo que vos decís por ahí, que es el tema del hiperindividualismo, porque me parece como que el texto habla un poco, abre un poco el tema de que la continuidad, justamente ante, por ahí, la sensación de, por ahí es cierto que uno, a veces la violencia corporal lo siente uno y por ahí está individualizado. Pero me parece que dentro de todo, en el texto también están los otros dos textos que recomiendo que lean, que es el de Elsa Bonneman o la de Eleanor Cohen. Lo que aparece un poco es el tema del acompañamiento, de que uno no sale solo de esto. Esto sale justamente con otra persona. Y eso es algo que me parece que tenemos que tenerlo en cuenta, de que acá no es el tema de que la curación, si bien uno se cura o puede llegar a curarse, pero no se puede curar solo, no se cierra uno solo, porque siempre se necesita a alguien, digamos, que lo pueda llegar a lograrlo. En el caso del texto son sus compañeros, los compañeros de Sadako. Y en el caso, me parece que si vemos el tema del cortometraje de Grulla, me parece que viene por el lado del final, justamente, del momento en el que nos ponemos, que ponen justamente el mensaje final, que es el mensaje de la concientización. Este mensaje es para que nosotros despertemos y sepamos de qué estamos hablando, ¿viste? Por ahí rompe por ahí con la metáfora que se construye con el cortometraje, sino que trabajamos por ahí con algo más, más explícito, que cierra el cortometraje rompiendo un poco el molde de lo metafórico, pero va hacia lo explícito, hacia concientizar de dónde estamos parados y que si tomamos partido ante los números que pone la directora ahí. Sí estoy de acuerdo con vos que desde lo didáctico y pedagógico tiene que estar el cortometraje junto con la entrevista. Y eso fue el motivo por lo que enviamos en esta clase previamente el cortometraje y la entrevista. Si mandaba el cortometraje solo, no se podía hacer una clase sobre esto. Ahora, con una entrevista en la que vemos el concepto y lo que vuelca la realizadora, me parece que ahí se fortalece justamente para abordar una temática como violencia de género. Y ahora, y aprovecho porque me diste el pie, como para continuar con la segunda parte, que es la parte que te tendría, que sirve como respuesta a lo que vos dijiste justamente, que es el tema del formato. Si es un formato tan hermético o no. Y si es hermético, ¿cómo te puedo dar para que deje de serlo ante los estudiantes? Y justamente la guía de actividades que le mandé es una forma por ahí como para poder romper ese hermetismo. Vamos a ver si puede llegar a servir o no.
a ver, o qué reflexiones podemos sacar de esta guía. Acá en la siguiente guía que vemos, dice, la propuesta es analizar y reconocer cómo un género cinematográfico experimental como la videodanza puede abordar un tema como la violencia de género, sin mostrar de forma explícita, utilizando el recurso de la, sin mostrar explícita y utilizando el recurso de la metáfora. ¿Vamos a trabajar la metáfora? Vamos a ver. Se sugiere leer los siguientes conceptos sobre videodanza y cine experimental y reflexionar y responder las siguientes preguntas. Como les dije anteriormente, y esto lo ideal es que antes de mandar un cortometraje como este, hay que explicar, digamos, qué es lo que vamos a ver y cómo tenemos que verlo, qué cosa tenemos que conocer. Entonces, una videodanza es una obra audiovisual en donde el lenguaje de la danza y el movimiento corporal dialoga con el lenguaje audiovisual. ¿De qué forma? Bueno, cámara, el movimiento de cámara, los efectos de edición de la cámara. Hay que resaltar que no son registros de una danza en video, o sea, no es un registro de un videoclip, por ejemplo, o un video musical que vemos en un canal de televisión, sino que la danza y la cámara establecen una relación simbiótica. Es como que bailan juntamente, ¿sí? Por ahí vamos, ¿sí? Los próximos sería que la danza utilice el lenguaje audiovisual para crear otras narrativas, múltiples realidades, y profundidad emocional o psicológica. Si la videodanza desde su inicio siempre estuvo vinculado con el cine, la videodanza desde sus inicios siempre estuvo vinculado con el cine experimental. El cine experimental es aquel que amplía o desplaza el lenguaje audiovisual convencional, como les dije al principio entonces. Es importante reconocer que si antes de dar este cortometraje, saber de que vamos a romper los convencionalismos. Hay una ruptura con lo que vimos por ahí, con lo que vimos siempre. Capaz, en la historia del cine siempre hubo ruptura. El cine es una ruptura, nació como una ruptura. ¿Cuál fue la primera ruptura en el cine? Lumière creó una cámara que filmaba cuestiones que pasaban en su contexto social. Un tren llegaba, salían de una fábrica. Georges Méliès rompió lo que hizo Lumière y empezó a utilizar la puesta en escena, lo escenográfico y algunos efectos visuales de cámara. Y ahí empezamos a ver de que empieza a haber otros experimentadores, cineastas que se conocen como los pioneros del cine. Hubo un pionero del cine llamado Segundo de Chaumont, en Francia también, hasta ahora son todos franceses los que nombré, que también trabajaba el tema del stop motion en las películas, con actores. ¿Sí? Y otras películas, o otros cortometrajistas, que iban a romper e iban a sumar todo. O sea que iban a experimentar la imagen. El cine después pasó a ser una industria. ¿Y dónde pasó a ser una industria el cine? De forma internacional. En Estados Unidos, particularmente en Hollywood, que fue el lugar donde se hizo como un cine más masivo y de un enfoque comercial. Pero en Europa, más allá que tuvieron la Primera Guerra Mundial, esa Primera Guerra Mundial perjudicó a la producción masiva de forma competitiva contra Estados Unidos. Entonces, se empezó a hacer también cine artístico, y ahí empezaron los dadaístas, los surrealistas, a hacer ese tipo de cine. A ese cine del surrealismo y del dadaísmo se le conoció como cine experimental. Y a partir de ahí, sí, hubo una alternativa narrativa que se le conoce como cine experimental, es el cine que la videodanza forma parte de tipo de cine, ¿sí? Es un cine que
rompe justamente esas convenciones. Es importante por ahí que si tenemos que ver este tipo de cortometraje, anteriormente por ahí sugiero que se vea algún tipo de película, de cortometrajes experimentales anteriormente. No, no necesariamente actuales, pero puede ser de la historia del cine. Puede ser historias, cortometrajes de Luis Buñuel, puede ser algún, o fragmentos de cortometrajes de Luis Buñuel, puede ser algún cortometraje con respecto a otro tipo de estilos. Orson Welles, los cortometrajes de Orson Welles tiene algo también de otro tipo de narrativa, ¿sí? Antes de hacer El Ciudadano Kane, por supuesto, sino que son siempre del formato cortometraje. Bueno, entonces el cine experimental amplía o desplaza los límites del lenguaje audiovisual convencional y hace sentir emociones, experiencias, sentimientos, concepciones del mundo, críticas. En este tipo de cine lo narrativo cede a lo experimento, o sea, es más importante el efecto, por ahí la impresión, a la lógica argumental. ¿Estamos? ¿No? Que es la impresión en favor del relato. Lo que te impresiona tiene que estar aliado al relato, no necesariamente a un argumento. Pongo esta aclaración como para que sepan que van por dos canales narrativos distintos. ¿Sí? Y acá están las preguntas. ¿En qué momento del cortometraje la cámara entra en simbiosis con el cuerpo de la bailarina? ¿Qué efectos de edición se vislumbra en las secuencias del mensaje que nos se vislumbra en las secuencias? ¿Y qué mensaje nos transmiten? Esas secuencias, o sea, el movimiento de cámara, los efectos de edición, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué se hace? ¿Por qué están ahí? Son preguntas que le hago para que reflexionen, como para que busquen una respuesta. Y otra cosa, ¿qué tipo de efecto nos permite reconocer el tema abordado en el cortometraje? Acá, en la clase de hoy, muchos dijeron que los movilizó. Otros por ahí tuvieron, les pareció un efecto cuestionador. Otros les pareció de que necesariamente el cortometraje le causó una impresión dubitativa. Es cierto, eso es lo que tiene que generar el cine experimental y la videodanza, eso, que te movilicen. No tenés que ser indiferente a eso. Pero claro, esa indiferencia tiene que estar encaminada hacia algo. Y si vamos por el lado de lo educativo, de lo didáctico, tiene que estar acompañado también con nuestra finalidad sobre violencia de género, acompañado con la entrevista a la directora, el taller de cine de La Matanza. Ahí tenemos justamente dos videos que tienen que ir conjuntamente, para que nosotros podamos trabajar esta temática desde lo audiovisual, con estas dos cosas. Gustavo, perdona, Claudia quiere mandar un mensaje porque no tiene audio. ¿Te lo puedo leer? Tiene que ver con lo que estás diciendo. Sí, por favor. Claudia dice, estamos muy acostumbrados a que todo sea explícito. Me parece bien mostrar, en el caso de llevarlo a la escuela, los dos materiales, entrevista y corto. Hay chicos atravesados por la violencia y justamente no saben cómo ponerlo en palabras. La imagen como oportunidad para abrir el debate. Dice Claudia que no tiene posibilidad de decirlo porque le anda mal el micrófono. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Sí, esa es una de las formas en las que nosotros, que esta guía trata de poder llevar un poco eso. Adrián, yo viste, como que estoy con esto de dando la clase. Si ves a alguien que tiene que hacer una pregunta o algo así, avísame porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí, sí, perfecto. Yo estoy ahí a la expectativa. Perfecto, gracias. Bueno, sí, pasa que
digamos, no sé si alguien levantó la mano o que quiera decir algo. Acá está Adrián, Bruria, justamente. Gustavo, Ahí a mí, Fabián. a mí lo que me cuestiona en esto es el tema de, digamos, la urgencia que hay frente al tema de la violencia y la mujer. Y yo no veo, digamos, que esto, digamos, que puede ser muy poético, puede ser muy alternativo, como hace un tipo de teatro también. No veo que tenga la fuerza contra la cual estamos luchando, que vemos películas que constantemente ponen en juego la violencia contra la mujer en cualquier escena. Después vemos espectáculos como el boxeo, después vemos espectáculos como el UFC. Y todo esto, viste, me parece que necesita una respuesta mucho más urgente que, digamos, un cine experimental. Que el cine experimental un poco a veces me suena como el cine, a mí me gusta, viste, el cine experimental, bueno, no puedo negar que soy un intelectual en última instancia, pero también veo, digamos, que hay que poner los pies en la tierra a veces. Y me parece que estamos bombardeados por un cine, por ejemplo, el cine norteamericano, frente al cual, por ejemplo, gobiernos como los de Francia, gobiernos como los nuestros, tienen que salir a apoyar el cine para no ser invadidos por un cine que ofrece, ya sabemos, mucha violencia, que ofrece mucho sexo a través de películas pornográficas, ¿no es cierto? Me parece que la lucha entre lo experimental queda un poco como la lucha de las vanguardias del comienzo del siglo XX, que como resultado efectivo, yo diría, fueron derrotadas. Perdón, Gustavo. Nicolás, Gustavo. digamos, respecto, ¿qué pasa? Son las 4:30 y hay una consulta sobre la cuestión de la violencia mediática que estaba, digamos, en tu tema, ¿no? Porque no va quedando mucho tiempo para ese tema. Sí. Bueno, permitime contestar un momento a justamente la opinión del compañero Fabiani, que justamente me parece que hay algo que tenemos que tener en cuenta, me parece, y que me gustaría que veamos, que muchas veces esto no responde o sea, la intencionalidad de hacer una videodanza, no responde justamente a una llegada en el que nosotros tengamos la masividad. Para nada. Una videodanza o mismo un documental educativo no tienen la función de masividad, todo lo contrario. Un documental educativo, una videodanza, un corto que nos haga pensar, o por ahí algo que nos genere por ahí algún momento de reflexión, no va a competir con las producciones estadounidenses o del cine norteamericano. Para nada. En esa estamos perdidos. Pero sí tiene una función que no va a tener el cine norteamericano, que es justamente el tema de la reflexión. Y que es el tema de que nosotros no vamos a hacer películas para ganar espacios comerciales, sino que vamos a hacer películas para por ahí buscar el pensamiento crítico, o por ahí la reflexión ante la actualidad. No necesariamente tenemos que buscar la violencia de forma explícita como una forma fuerte de que nos pueden golpear, de que el golpe es esto, sino de que las cosas a veces necesitan buscar y se pueden llegar a entender pensando y reflexionando. Y eso por ahí al cine norteamericano no es su meta, porque la meta es industrial, por ahí la meta es ganar en lo comercial, en la financiación. En este caso, me parece que la videodanza o el cine experimental o los documentales educativos o los documentales en sí mismos
no tienen, no van por ese lado, van por otro lado, que es el lado justamente que por ahí no se le tiene mucha consideración en lo que es la industria o masivo. Y eso lamentablemente lo podemos ver en la televisión argentina o en la televisión del mundo. Existen los canales educativos, pero la verdad es que no tienen tanto rating como un canal que da este tipo de espectáculo que vos nombraste, Nicolás. Por eso, en ese sentido te puedo decir que comparto con lo que decís, pero en ese sentido te puedo decir de que nosotros estamos en otra mirada. Estamos en la mirada de que la educación no va a tener la parte más confortable de la masividad. El espectáculo y ciertos espectáculos, capaz que sí. Voy a pasar la última parte de la guía, que es justamente un poco cerrando lo que dijo aquí Adrián, que está reflexionando sobre violencia mediática y de género. Bueno, acá es importantísimo la visualización, obviamente, de la entrevista de Wanda Pestrelles, y acá tenemos que ver en esto, hacernos esta pregunta, porque el documental en sí mismo, perdón, la entrevista en sí mismo a Wanda López Trelle no les va a servir a ustedes solo, sino que por ahí es un disparador, tiene que estar acompañado. Si quieren puede estar acompañado de otros libros, yo les puedo recomendar una escritora, Esther Pineda, una socióloga, que se especializa en estudio de la mujer, como roles de género y sexismo en 6 discursos sobre la familia nuclear. Eso es, por ejemplo, algo que puede acompañar tanto al cortometraje como a la entrevista, como a esta guía, y vemos en ese libro, por ejemplo, puede llegar a servir para este tipo de 3 puntos, estas 3 premisas. Estas son premisas disparadoras, no quiere decir que tenga la respuesta a nada, sino que disparan cosas, ¿sí? Que pueden disparar en una clase. Ustedes fíjense a qué público está más utilizado de guías. A veces van a ver que puede llegar a ser contenidos que son más fáciles de abordar a un secundario y otros más fáciles de abordar a un terciario. Pero fíjense en estos 3 puntos, estas 3 premisas. Los medios como reproductores de violencia. La hipersexualización en los medios masivos, la forma de informar y de provocación, o sea, provocación como forma de información. Y a continuación van a ver 3 enlaces periodísticos, que son de diarios, que nos va a permitir ayudarnos un poco a compartir esta información, estas premisas, para que sea compartida con los alumnos y que sepan lo siguiente sobre esto. Yo no me adjudico la verdad en este tema. Ningún maestro debería adjudicarse la verdad en un tema. Pero sí, construir la verdad lo tenemos que tratar de hacer entre todos. Nos tenemos que escuchar más. Y esto es el diálogo de cine. Esto es un poco el diálogo que tenemos de mantener desde la virtualidad, en el que tratamos de hacer con las limitaciones tecnológicas que tenemos, que darnos el espacio para preguntarnos. Yo espero que este encuentro de cine, sobre cine, tengamos más preguntas que respuestas. Eso sería casi un logro. Si tenemos más preguntas que respuestas, es que esta clase por ahí fue mucho más interesante de lo que suponíamos que iba a ser. Bueno, a continuación hay unas propuestas complementarias de actividades y las siguientes actividades que sugerimos tienen carácter de producción. Bueno, esto es como una serie de actividades que pueden ser áulicas, que si les parece y les parece adecuado,
obviamente, el criterio lo tienen los docentes, se puede llevar a cabo justamente acompañado de los que le dije. Bueno, esto sería como un cierre final. Si quieren, podemos... yo sé que es tarde, disculpen por toda la demora. Veo de que no se fue nadie del chat, cual me parece que, bueno, por ahí es porque hubo interés, o por ahí me equivoco, tal vez fue porque fueron obligados a estar acá sí o sí. Pero bueno, ahora abrimos la conversación y las reflexiones finales. Así que bueno, los escuchamos. Sí, Hola. Leo. Hay ¿Qué una tal? ¿Cómo va? compañera que está levantando la mano desde hoy. Ah, bueno, la compañera entonces. Sí, que se llama, no sé el apellido, Bruría, ¿puede ser? Sí, pero Como se quiera. no sé si... Sí, o si no, está bien, Leo. Traten de coordinarse. Como se quiera. Si no, arranco yo. No, voy a ser breve. Dale. No. Bueno, yo me incorporé hoy y justo la temática es muy movilizadora. Aparte soy docente en escuela secundaria. No me incorporé antes porque estamos en situación de organizativa, por decir alguna palabra, porque ya el secundario es fragmentado y a la distancia y con la conexión interrumpida en varios momentos es más que complicado. No quiero... Bueno, con respecto a este tema de violencia de género, a veces sí, se lo aborda, es todo un tema eso de lo explícito y lo sugerido, que fue riquísimo, y es justamente la riqueza, hasta dónde sugerimos y hasta dónde somos explícitos con un tema, ¿no? Es realmente el planteo. Y después con la violencia, hay que tener cuidado con eso de la violencia, porque generalmente se aborda como la violencia, pero cuando va hacia lo físico, cuando se va a lo explícito y no se va a otras formas de violencia sugerida, no sería el término, ¿no? Pero que están en esta cultura machista, pero lo vemos a través de los medios de comunicación, en las publicidades, cuando se circunscribe a una mujer a una cierta actividad hogareña, cuando, bueno, y hay un material de los medios de comunicación que se puede replantear y que lo tenemos bombardeado en lo cotidiano y es muchísimo, lamentablemente tenemos material mucho, lamentablemente, para trabajar, ¿no? Pero guarda con eso de ir, porque hay distintos tipos de violencia, obviamente está la psicológica, la que vemos generalmente en los diarios, que es por un proceso, ¿no? Que se gesta desde la cultura, desde la vivencia de unas relaciones, desde lo sutil, ya se va gestando esa violencia. Y esto me pareció una propuesta, yo soy profe de arte, y me pareció una propuesta de artes visuales, pero estaba ahí pensando en la confluencia de distintos recursos y disciplinas para sacar la compartimentación en la educación, y me parece que es un espacio ideal para desarrollar distintas cosas, ¿no? Bueno, en síntesis eso, porque hoy viene y cuando prendí el Zoom estaba mirando el video danza, así todo medio solucionando cosas con la escuela y todo eso, ¿viste? Así que bueno, nada, eso, y gracias por abrir esta puerta. No, muy bueno, Leo. Muy bueno, Leo. Bueno, les pongo, disculpen que sea medio instante, pero ¿les parece 5 minutos o menos de 5 minutos, de alguna reflexión así que quieran, sí, que nos quiera compartir a todos los compañeros, a mí? ¿Puedo hablar? Sí, dale, Ana. Sí, me pareció muy interesante, como decía Leo, también el debate que se dio entre esto de lo sugerido y lo explícito, y cómo movilizó el corto, ¿no? Cómo llevó a un montón de reflexiones respecto de la urgencia, como hablaba Nico, de la urgencia del tema, ¿no? Y cómo abordarlo. Y me parece que un poco es lo que pasa con el lenguaje inclusivo también, ¿no? Y hago esta reflexión porque me surgió la referencia, que el lenguaje inclusivo per se no cambia las cosas, pero lo que nos hace es
llevar a visibilizar un montón de situaciones y a movilizar este cuestionamiento, que por ahí si no lo tenemos explícito en esa letrita, no lo pensamos, pasa como algo más, ¿no? Como esto que se va naturalizando. Me parece que la imagen que propone el corto es muy movilizadora y en ese sentido nos lleva a pensar cómo estamos acostumbrados a ver la violencia como entretenimiento y cómo no estamos acostumbrados a ver la estética como móvil para la reflexión. Entonces me parece que en ese sentido el corto es muy efectivo y aparte de los videos de la entrevista, yo vi un video de Wanda donde habla de la perspectiva de género en el cine y ella dice que el cine feminista viene un poco a cambiar esto, ¿no? El modelo patriarcal de consumo de cine, en cuanto a la producción y en cuanto a cuando lo estamos mirando, qué estamos esperando que pase. Y si se fijan en los créditos finales, la misma coreógrafa aparece también como asistente de producción y de cámara. Y eso me pareció muy interesante pensarlo porque el cine feminista incluso se plantea cómo se forman los equipos de trabajo. Y qué mensaje queremos dar y qué estereotipos vamos a seguir reproduciendo o no. Entonces me parece que hay un montón de cositas pequeñas que tiene el cortometraje que se le pueden sacar y que nos llama también a seguir indagando sobre esta directora y sobre este tipo de cine que para todos es nuevo, pero como se decía antes, viene precisamente a romper una estructura donde estamos acostumbrados a ciertas cosas y quizás con la reflexión amorosa y con el pensamiento podemos llegar a empezar a consumir otro tipo de cine y otro tipo de estética también. Muy bien. Gracias por tu reflexión, Ana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perdón que me ponga en esta situación, pero una reflexión más. Y, digamos, y que sea una reflexión muy buena, ¿eh? Así que Es pedir demasiado, me parece. Dale, Leandro, sí, vamos. O quien Bueno, sea. Leandro. No, Él levantando las manos. Sí. Recupero el último que dijo Ana y una discusión que digamos que atravesó todo, que tenía que ver respecto de si podía ser una pieza para pensar o no, si se podía llevar al colegio o no, y también algo que me sobrevoló todo, que tiene que ver con lo de la metáfora, ¿no? De pensar la metáfora, y al final las modalidades de representación mediáticas, que quizás son más hiperrealistas, también son metáforas, pero estamos muy acostumbrados, ¿no? Socializados, y sabemos cómo decodificarlas. Entonces, lo que a mí me gustaba de la pieza es esto de que de forma, en el primer contacto no sabemos cómo leerla. Y en ese sentido, lejos de movilizar, digamos, la palabra no sería movilizar, es como que nos detiene porque no sabemos qué tipo de relación establecer, ¿no? Y me gusta pensar esta producción o este dispositivo audiovisual, digamos, en el sentido de que qué sentido común construye, qué comunidad de datos sensibles para representar determinada temática que no está que es diferente a la modalidad hegemónica de representación, ¿no? De los medios. Un poco eso fue lo que me gustó de la pieza, de la producción, ¿no? ¿Qué comunidad de datos sensibles se pueden poner en funcionamiento para representar una temática? Bueno, la verdad les agradezco a todos la reflexión, lo que pudimos oír. Les pido muchas disculpas por la extensión de la clase. También les pido disculpas por no haber permitido por ahí darle la continuidad del diálogo a los que faltaron por este tema técnico, tecnológico que tengamos. Obviamente desde una clase presencial hubiera sido más fácil. Pero bueno, además de la disculpa les tengo que dar las gracias. Las gracias por haber estado, por haber escuchado, las gracias por haber compartido su tiempo y haber pensado conmigo esta invitación hacia la reflexión con esto que les he ofrecido, este cortometraje.
Para cerrar, los invito a que escuchemos a Adrián Baccaro, que va a ser uno de los profesores para la próxima clase. Adrián, si querés adelantarnos un poco la próxima clase, y así ya cerramos la clase de hoy. Sí, gracias Gustavo. En realidad sí, el que va a llevar adelante la clase es Maxi Subiela, que es el director de Chico Miguel. Yo lo voy a asistir un poco en la parte más pedagógica. Y nosotros vamos a estar enviando, esto es lo que quería decir, vamos a estar enviando ya el cortometraje que dura 15 minutos, Chico Miguel. Lo vamos a estar enviando mañana y vamos a enviar también ya la ficha de trabajo. Bueno, en realidad nosotros quisiéramos invitarlo a que en base a lo que vamos a mandar, trabajen en parejas en la medida de lo posible. Vamos a mandar algunas consignas de trabajo como previas a la charla para que, bueno, en la medida de lo posible pueden trabajar entre 2 o entre 3. Si tienen tiempo, yo sé que están todos con poco tiempo, pero bueno, esa sería un poco la idea. Ya mañana estamos mandando el material. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Bueno, ya cerramos entonces la clase. Esperamos la próxima clase, el próximo jueves, en Diálogos de Cine. Les agradezco a todos. Y bueno, estén atentos al WhatsApp y a los mails, porque ya se va a ir compartiendo dentro de muy poco, muy breve, como dijo Adrián, los materiales para la siguiente clase. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y nos vemos. Gracias. Isabel, ¿querés cerrar Gracias a vos? todos. Bueno. Perdón, ¿cómo me decías? No te escucho Si bien. querés cerrar algo. Chao, gente, nos vemos. Ya han cerrado todos muy bien, gracias de nuevo. Ya estamos cerrando, bueno, cerramos el kiosco entonces. Buenísimo, es muy Así que interesante. bueno, chao. Gente. Muy buena. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego, gente. Chao, nos Cuídense. vemos. Igualmente. Disfruten este día. Un día peronista. Muy bien. Gustavo, ¿cortamos o querías hablar algo más? Después cuando se vayan No, todos. cierro todo, Adrián. Cualquier cosa me llamás por WhatsApp.